Al final de cuentas, una cirugía bariátrica es lo que hace, ¿no? Cambiar la vida. Me has cambiado la vida a mí y a muchísimas otras personas. Yo creo que fueron cerca de 40 kilos los que perdí gracias a esta cirugía. Hay diferentes opciones porque cada persona es diferente y dependiendo de las características de cada paciente es de que les puede ir mejor con una o con otra cirugía. Actualmente un paciente puede ser candidato a cirugía bariátrica en forma general cuando su IMC es mayor de 30, pero existan comorbilidades asociadas a la obesidad. Se me juntan muchas cosas emocionalmente, entonces la única manera que yo encontraba como de un satisfactor era comiendo. Me mandas con una psicóloga, con una nutrióloga, con un internista, todos en tu clínica. Y yo dije, espérame, ¿cómo por qué? La obesidad se considera una enfermedad multifactorial. Son muchos los factores que se suman para que una persona sufra de obesidad. Hay muchos pacientes que ven a la cirugía bariátrica como si fuera cirugía plástica, algo estético. Lo viví en carne propia, que me veía yo en el espejo y decía, esta no soy yo. Pero me mandas a hacer análisis y me di cuenta que no estaba saludable. Y realmente la cuestión estética no es una indicación para cirugía bariátrica. Son ciertos indicadores más que van relacionados a problemas de salud. La cirugía bariátrica sí es muy efectiva, pero no deja de ser una herramienta. Es un problema que tenemos muy fuerte en muchos países, pero son básicamente nuestros hábitos que tenemos que cambiar. Casa Dr. Fu presenta. Bienvenidos. Esto es La Curiosidad Conecta. Yo soy Maru Lozano Llamas. Mi invitado de hoy es alguien que literalmente me cambió la vida. Mucha gente lo sabe, lo he comentado aquí. Yo tengo una cirugía bariátrica, una manga gástrica, hace varios años y ahorita le vamos a platicar. Y yo quería hablar sobre este tema porque mucha gente me lo pregunta. Y mi doctor, el doctor Eduardo Jaramillo, que aquí está conmigo, que vive en Guadalajara y que cuando le hablo para decirle, doctor, ¿a quién puedo invitar de Monterrey? Me dijo, pues yo voy para allá. Y me encanta que estés aquí, doctor. Me cambiaste la vida. Bueno, antes que nada, Maru, un gusto estar aquí contigo. La verdad es un honor para mí participar en este programa. También me da muchísimo gusto toda tu carrera, de tu desarrollo profesional. Y bueno, pues al final de cuentas, una cirugía bariátrica es lo que hace, ¿no? Cambiar la vida. Me has cambiado la vida a mí y a muchísimas otras personas. Y vamos ahora sí que por el principio. Ajá, okay. ¿Qué es una cirugía bariátrica? ¿Cuántos tipos de cirugías hay? Porque yo creo que fueron cerca de 40 kilos los que perdí. 30 y tantos kilos los que logré perder gracias a esta cirugía. ¿Por qué y cómo se da estas cirugías bariátricas y desde cuándo podemos contar con ellas? Ajá, ok. Sí, mira, el desarrollo de la cirugía bariátrica ha sido muy interesante y no es nada nuevo. Mucha gente cree que es relativamente nuevo la cirugía bariátrica, pero no lo es. O sea, las primeras cirugías bariátricas se hicieron más de 50 años. Y ha tenido un desarrollo histórico pues muy interesante en donde, pues como todo, se ha ido aprendiendo y evolucionando, ¿no? Definitivamente hay cirugías que las iniciales pues ya literalmente son parte de la historia, ya se dejaron de hacer, a veces por malos resultados, a veces por secuelas o consecuencias o complicaciones de las mismas cirugías. Y al mismo tiempo este desarrollo histórico ha hecho que en la actualidad se estén desarrollando nuevos procedimientos o modificaciones a lo que actualmente se hace, ¿no? Y todo el mundo está involucrado en esto y en todo el mundo se están haciendo estudios y desarrollo de la cirugía bariátrica. De las cirugías, ¿no? Que además en tu caso, bueno, tú tienes en Guadalajara esta clínica que es Menos Peso, Más Salud y tú realizas diferentes tipos de cirugías. Sí, o sea, exactamente. O sea, un cirujano bariatra pues tiene que tener estas opciones porque cada paciente es diferente. Ajá, y dependiendo de las características de cada paciente es de que les puede ir mejor con una o con otra cirugía. Y sí, voy a reconocer que esto, lo que estoy diciendo, puede ser también un poquito controversial, ¿no? Porque por todo el mundo hay grupos que a veces se casan por ejemplo, algo, con el bypass gástrico, ¿no? Hay otros que se enfocan más a manga gástrica, pero la realidad es de que hay diferentes opciones porque cada persona es diferente.
De repente llegan a mi consultorio pacientes que dicen, ¿sabes qué, doctor? Ya vengo a hacerme la manga. Bueno, qué bueno que tengas interés, pero primero tenemos que valorar tu caso para ver si realmente eres candidata a una manga gástrica. Porque como todo en medicina, como todo en cirugía, a veces hay contraindicaciones para no poder hacer cierto procedimiento, ¿no? Entonces eso de que quieres manga, te hago manga, o quieres bypass, te hago bypass, hay que ser cautelosos. O sea, ¿no? La decisión no es del paciente, sino del médico. Ajá. O debería ser del médico. Sí, bueno, obviamente uno como médico, como cirujano, porque a veces hay pacientes que sí pueden considerar 2 opciones o a veces hasta más, ¿verdad? Y ahí sí, pues la decisión final lo tiene cada persona. Voy a poner un ejemplo muy rápido, porque a veces tengo así el paciente ideal para un bypass gástrico. Y el paciente dice, espérame, doctor, pues yo no quiero tener un poquito más de riesgo de desnutrición, soy un poquito descuidado y a lo mejor no voy a estar tomando mis suplementos. Bueno, en general todos los pacientes hay que tomar suplementos, pero el bypass es más requerido. Entonces, pues sí, pues mejor no hacerle un bypass que lo ponga un poco más en riesgo. De alguna deficiencia nutricional. Mira, ¿no? vamos ahora sí, ¿cuáles son las diferentes cirugías? Yo me acuerdo que cuando llegué contigo allá por diciembre del 2016, ahí llegué y me operaste en enero del 2017. Ajá, es correcto. ¿Verdad? Sí. Cuando yo llego en diciembre contigo, me acuerdo que estuvimos como 2 horas, como hora y media, y me explicaste cada una de ellas y fue como, pues realmente mucha gente no conocemos realmente cuáles son las opciones que hay. Entonces me acuerdo que hablamos del bypass de la manga, del balón. Entonces no sé si todavía estas opciones existan. Ajá. Sí, existen. Ajá. Vamos a desmenuzar. Y de hecho, como lo dije hace rato, hay otras cirugías que se están desarrollando. Nuevas. Se puede decir que sí, se puede decir que es de lo más nuevo, que las cirugías ciliares, entonces es lo que comento, ¿no? Ha habido una evolución. Entonces, sí, es cierto que las cirugías que más se siguen realizando en todo el mundo, hablando de cirugías, es la manga gástrica y el bypass. Ajá. Las otras cada vez se están haciendo más, cada vez salen más estudios que demuestran su efectividad, pero sí se puede decir que la manga y el bypass son las que, como son las cirugías que más tiempo tienen, pues ya pasaron la prueba del tiempo, saben cómo funcionan los mecanismos, etcétera, entonces son las que más se realizan. El balón gástrico existe como opción. Ajá. Ese ya no es propiamente una cirugía, es un procedimiento endoscópico. ¿El balón qué es? Es un globo. Ajá, literalmente, para explicarlo en palabras sencillas, es un globo que se infla adentro del estómago. El objetivo es de que ocupe un espacio dentro del estómago y al ocupar un espacio, pues al estómago le va a caber menos alimento. Entonces esto va a ayudar a que la persona coma menor cantidad de alimento, por consiguiente ingiere menos calorías y es lo que llevaría a la pérdida de peso progresiva, ¿no? Hay actualmente diferentes tipos de balones, diferentes marcas de balones con diferentes formas de colocarse. Hay incluso balones que se ingieren como cápsula. Ya estando la capsulita dentro se infla y se desconecta el tubito y ya queda ahí, ¿no? Hay balones que incluso después de un tiempo el material se va degradando y se termina evacuando, ¿no? Ajá, pero bueno, los balones que tienen más tiempo y que sí requieren colocación endoscópica y retiro endoscópico. O sea, este balón, ¿cuánto tiempo lo debes de tener? Ajá. Depende de la marca. Hay balones que duran 3 o 4 meses, otros 6 meses, hay unos que incluso duran 1 año. Ajá. Pero sí, hay que estar conscientes que el balón es un método temporal para tratar el sobrepeso y la obesidad. Es decir, se tiene que retirar. Ajá. ¿Por qué? Porque el material también se va degradando con los jugos gástricos, con el tiempo, y si no se retira a tiempo, pues está el riesgo de que se ponche, ¿verdad? Como tal, y pues ya podría significar una complicación. ¿Quién es más candidata al balón? Ajá. Bueno, las indicaciones actuales que lo marca lo que es COFEPRIS, ¿verdad? Actualmente COFEPRIS marca que una persona puede ser candidata a un balón cuando tiene un IMC de 28, que por definición eso corresponde a sobrepeso.
IMC es el índice de masa corporal. El índice de masa corporal, que es un cálculo que relaciona el peso con la estatura y nos ayuda a establecer el grado de sobrepeso o más bien el grado de obesidad. Entonces, de un paciente. Con 28, o sea, sobrepeso, a partir de 28, ya puedes ser candidato a. Exacto, así es. Ventajas y desventajas del balón. La ventaja, pues que obviamente es un procedimiento, la mayoría de los balones endoscópico, por lo mismo es un procedimiento relativamente sencillo, con bajo riesgo de complicaciones, un procedimiento ambulatorio que no requiere anestesia general, no requiere cirugía por lo mismo, y esas son las principales ventajas que podríamos comentar. Las desventajas del balón es de que es un método temporal. Recordemos que los problemas de sobrepeso y de obesidad propiamente, pues son problemas crónicos. Hay personas, la mayoría de las personas que sufren obesidad, pues lo van a sufrir por muchos años o por toda su vida. Entonces, un método temporal, pues no va a ser el mejor tratamiento. Mientras no cambies tus hábitos y bueno, ese es otro punto que ahorita sí que lo tratamos, que es muy importante, ¿no? El cambio de hábitos y cuidados después de un procedimiento. Entonces, la principal desventaja del balón es que es un método temporal y en el momento en que el balón se retire, pues existe el riesgo de que el paciente pudiera recuperar de peso. Y ahí viene la importancia que decías tú, de seguirse cuidando con cuidados alimenticios, ejercicio, etc. Porque mientras traigas el balón, pues te llenas con cualquier cosa. Te quitan el balón y pues ya otra vez puedes echarte la orden de 5, 8 tacos. Es correcto, así es. Entonces, bueno, ese es el balón. Y el balón. Económicamente no es tan... obviamente sí. Es menos caro que una cirugía. Así es. También depende de la marca del balón, porque hay unas marcas, las más nuevas, pues sí son algo caritas, ¿no? Pero sí, en general podemos decir que es más económico que una manga. Entonces hay pacientes que a veces llegan pidiendo balón por el costo, porque pues sabemos que el costo a veces es determinante para algunas personas decidirse a hacer algo o no. Pero cuando la persona no es la mejor candidata para el balón, pues a veces no conviene hacer porque al final de cuentas podría resultar ser un mal gasto, ¿no? Claro. Bueno, para esto me alcanzó, pero no va a ser tan efectivo, pues como que no tiene mucho caso hacer el gasto, ¿no? Sí, no, y qué bueno que además tú eres directo en ese sentido con los pacientes. Exacto, sí, porque de repente hay pacientes que sí se frustran y se enojan porque no obtienen los resultados que ellos buscaban, ¿no? Ahora, esto es el balón. Luego, el bypass, que es porque sí, ahorita lo hablabas, o sea, ahí sí te cambia tu sistema digestivo. Sí, o sea, el bypass es una cirugía en la cual, de primera parte, se hace el estómago más pequeño, o sea, se corta y se engrapa para hacer el estómago más pequeño. El estómago, recordemos que es el órgano que recibe el alimento cuando lo ingerimos, y si el estómago está grande, pues va a recibir más alimento. Además, el estómago tiene una gran capacidad de distensión y de recibir a veces unas cantidades impresionantes de alimento. Entonces, cuando el estómago está chiquito y lo hacemos chico, pues obviamente le va a caber menos alimento. Es la primera parte del bypass. Pero también el bypass se opera a nivel del intestino delgado, específicamente, para crear varias cosas. Una de ellas es disminuir, lo voy a decir en forma resumida, para disminuir la capacidad de absorción. Recordemos que en el intestino delgado se lleva a cabo la digestión y la absorción de nutrientes. Entonces, con estas conexiones que hacemos a nivel del intestino, disminuimos la superficie de digestión y de absorción de alimentos, calorías, ¿verdad? Con el bypass. Entonces, comes menos y lo que comes no se absorbe todo, por lo tanto no engordas igual. O sea, no todo lo que comes, aunque sea poquito, se te va a absorber, por decir algo. Así lo podemos explicar en forma sencilla, ¿no? También hay cuestiones metabólicas, hormonales a nivel intestinal, que eso, la verdad, se ha aprendido muchísimo gracias a la cirugía bariátrica, y se sigue aprendiendo porque ese tipo de cirugías también lleva a un cambio a nivel de las hormonas gastrointestinales, que se ha demostrado que tiene un gran impacto
en el, ¿cómo se llama? En la salud del paciente, en la salud metabólica, por decir algo, del paciente, ¿no? Como una mejor control de la diabetes mellitus, de la hipercolesterolemia o de las enfermedades en general afines a la obesidad, ¿no? Ahora, para ser candidato a un bypass, necesitas ahí sí tener obesidad, sí, más que sobrepeso. Sí, claro. ¿No? Sí, es correcto. O sea, el IMC ¿de cuánto? Ok. Hablando de las cirugías bariátricas, sí están diseñadas para obesidad, francamente, ¿no? Porque hubo una modificación hace un tiempo relativamente reciente. Actualmente un paciente puede ser candidato a cirugía bariátrica, ahorita vamos a hablarlo en forma general, cuando su IMC es mayor de 30, pero existan comorbilidades asociadas a la obesidad. Es decir, un paciente que tiene 30 o más, pero además es diabético, hipertenso, con hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia, ya puede ser candidato a cirugía bariátrica. O si es, a partir de 30 se considera como obesidad grado 1, a partir de 35 sería obesidad grado 2, aunque no tenga comorbilidades, ya podría ser candidato a cirugía bariátrica en general, ¿no? Mencioné que recientemente, bueno, no recientemente, hace un año, un par de años, hubo una modificación porque antes era a partir de 35 de IMC con alguna comorbilidad o a partir de 40 sin comorbilidades, pero bueno. Ya se modificó. Pero en conclusión es para obesidad, o sea, un paciente con simplemente sobrepeso no sería candidato para cirugía bariátrica. Ahora, hablabas ahorita, siguiendo con el bypass, que el paciente que se hizo un bypass tiene que tomar suplementos sí o sí. Sí, vitaminas. Es estrictamente necesario, sí, vitaminas, minerales, por lo mismo que como si se modifica la capacidad de absorción del intestino o la superficie de absorción intestinal, si no se ingieren estos suplementos, el paciente sí puede caer alguna deficiencia pues, de hierro, que le podría llevar, por ejemplo, a una anemia por deficiencia de hierro, deficiencia de calcio, ¿verdad? O deficiencia de alguna otra vitamina o mineral, ¿no? Entonces sí es estrictamente necesario pacientes operados de bypass. Ahora, ¿el tiempo de recuperación es como el de la manga también o no? Sí, fíjate, hablando en recuperación posoperatoria, realmente no hay una diferencia significativa entre una manga y un bypass, por ejemplo. Sí, así es. Y bueno, ahora la manga es pues recortarte el estómago. Exacto, o sea, la cirugía de manga es una cirugía que se realiza nada más en el estómago, cortándolo y engrapando. O sea, el estómago normalmente es como una bolsa, ¿verdad? Lo decía hace rato, con una gran capacidad de distensión. Entonces se recorta, se engrapa y se recorta aproximadamente entre un 70 y un 80% del estómago y se deja el estómago, pero en forma de manga o plátano o tubo, un tubo gástrico, ¿verdad? En donde ya no tiene esa manga gástrica tanta capacidad de distensión, le cabe menor cantidad de alimento, y es lo que lleva a la pérdida de peso paulatina de un paciente, ¿no? Pero sí, es una cirugía que es nada más en el estómago. Aquí sí no se toca y no se manipula el intestino. El intestino. Ahora, ¿hablan también de un mini bypass? ¿Es como un bypass? Fíjate que a lo largo de la evolución de la cirugía bariátrica han existido como modificaciones a las cirugías. El nombre correcto del mini gastric bypass es bypass de una anastomosis. Ese también ya tiene varios años realizándose. Para explicarlo en una forma sencilla o tratar para que la gente lo entienda, es de que pues, se llama de una sola anastomosis porque nada más hay una conexión o sea, después de recortar y hacer el estómago chiquito, hay una sola conexión entre el estómago y el intestino. Esa conexión se llama anastomosis, por eso es un bypass de una anastomosis. Y el bypass, por decir algo, el clásico, el que tiene más tiempo realizándose, que se le llama el bypass en hierro, tiene dos anastomosis. Una que conecta el estomaguito con el intestino delgado y un poco más abajo se conecta intestino con intestino. Ajá, así es. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre, o sea, por qué hacer uno y por qué hacer el otro? Ok. En general, el funcionamiento general de los dos bypasses es prácticamente el mismo.
Es cierto que han surgido estudios, tanto de un lado como de otro, en donde a lo mejor uno reportan un poquito más de pérdida de peso con uno, con otro, a lo mejor con uno se reporta un poquito menor riesgo de desnutrición con uno, con otro, pero en forma general el funcionamiento es el mismo, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, el bypass de una anastomosis, pues puede ser una cirugía más rápida, por ejemplo, que el bypass convencional, porque pues nada, se trabaja con anastomosis. Entonces, pacientes a lo mejor de alto riesgo, que no se puede pasar tanto tiempo quirúrgico, pues a lo mejor una anastomosis es el que se recomendaría, ¿no? Hay grupos quirúrgicos alrededor del mundo donde su preferencia es el bypass de una anastomosis y hacen prácticamente puro bypass de una anastomosis. Hay otros, el otro bypass más tradicional. Repito, yo en mi caso, yo practico los dos. Dependiendo de cada caso en particular, pues ya va uno viendo. Otro, ¿no? No te pregunté con la manga gástrica cuáles son los requisitos o quién es candidato o candidata a la manga. Básicamente las indicaciones para cirugía en la norma oficial mexicana, que es una norma oficial mexicana, es prácticamente la misma. O sea, el paciente tiene que tener obesidad. O sea, a partir de un IMC de 30 si tiene comorbilidades, o a partir de 35 sin comorbilidades. Sí es cierto que ya más específicamente, por ejemplo, si llega un paciente que además de la obesidad tiene todos los componentes del síndrome metabólico, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión, hipercolesterolemia, no, pues definitivamente les recomendamos más un bypass gástrico, porque el bypass gástrico sí le va a ayudar a tener mejor control de todo. De ¿cómo se llama? De todos sus índices, ¿no? De azúcar. Del sobrepeso y de las enfermedades, ¿no? No estoy diciendo que la manga no funcione para un paciente que tenga diabetes, hipertensión. No, también. Y el impacto también es muy significativo, pero en el bypass es más el impacto en el control de todo el síndrome metabólico en su conjunto, ¿no? ¿Qué otras cirugías hay para la obesidad que tú practiques, doctor? Yo mi práctica prácticamente la centro en eso. Es cierto que hay nuevos procedimientos que incluso se siguen desarrollando, es como el SADI, muchos de ellos son con ciertas modificaciones, algunas vienen derivadas de otro procedimiento que se hizo mucho por algunos grupos que se llama la derivación bilipancreática, que luego se modificó con el suicidio adrenal. ¿Cómo se llama en español? Sí, de derivación bilipancreática. Aquí son, al final de cuentas se busca también que el paciente coma menos y que la absorción sea menor. Pero son cirugías un poquito más radicales. Yo en realidad ese tipo de cirugías no las hago yo. Sí tiene un poquito más de riesgo, por ejemplo, de desnutrición. Son cirugías más complejas. Por ser más complejas, pues también tienen un poco más de riesgos quirúrgicos, ¿verdad? Y a partir de ahí se han venido realizando ciertas modificaciones que repito, o sea, ahorita está haciendo mucha investigación. Hay grupos que sí las realizan ya un poco en forma más sistemática. Y seguramente, seguramente ya unas de ellas ya son parte del repertorio de lo que se ofrece para bajar de peso. Así es. Y lo que nos ha enseñado la historia de la cirugía bariátrica es que esto va a continuar. Van a seguir apareciendo nuevas cirugías, se va a seguir evolucionando, se va a seguir aprendiendo. Como todo en la medicina, ¿no? Que finalmente van habiendo avances médicos, tecnológicos, etcétera. Así es. Todos tenemos en nuestra familia a alguien a quien queremos o admiramos por lo mucho que nos han dado. Papá, mamá, una abuela, el abuelo, un primo, un tío, bueno, hasta un compadre o una comadre. Y muchas de las veces pensamos que no nos alcanzaría la vida misma para devolverles un poco de lo mucho que nos han dado. Hoy yo te ayudo a que esto cambie.
Mi equipo de producción y yo ponemos a tu disposición las cámaras y micrófonos de este estudio para poder hacer esta entrevista donde la persona que tú tanto quieres plasme su vida tal y como lo hacemos en mi programa. Regálate la oportunidad de archivar en video la historia de esa persona tan importante para ti y los tuyos. Manda un WhatsApp a este número que aparece en pantalla para ponernos en contacto contigo y brindarte más información. Te garantizo que más que una entrevista es un legado para el alma. Tanto la cirugía de manga gástrica como el bypass o el mini bypass es por la laparoscopía. Exacto. Sí. O sea, te hacen aquí los... sí, es correcto. Sí, pues prácticamente ya está estandarizada que la cirugía bariátrica se realice por vía laparoscópica, también conocida como la cirugía de mínima invasión. Sí, yo decía hace rato, ya se tiene muchos años practicando cirugía bariátrica. De hecho, las primeras cirugías y por algunos años se hacían abiertas porque la tecnología laparoscópica no existía, ¿verdad? Y obviamente una cirugía abierta, pues obviamente tiene más riesgos propiamente de la herida, que tienden a ser heridas grandecitas, contrario a la cirugía laparoscópica, que son heridas pequeñas, literalmente milimétricas, en promedio 5 heridas, en donde se puede hacer todos los procedimientos laparoscópicos y donde definitivamente hay muchas ventajas, ¿no? O sea, el abordaje laparoscópico ha demostrado, número uno, pues menor dolor, ¿verdad? Al tener menor dolor, el paciente, pues obviamente se va a recuperar más rápido, va a requerir menos estancia hospitalaria, su incorporación a actividades diarias y laborales, pues también va a ser más rápido. Entonces, ese es el tipo de ventajas, ¿no? Cuando yo llegué contigo en Guadalajara, que yo viví en Guadalajara, llego contigo, me platicas todo eso y me mandas con una psicóloga, con una nutrióloga, con un internista, todos en tu clínica. Y yo dije, espérame, ¿cómo por qué? Finalmente se aborda desde una manera integral la obesidad y el sobrepeso. Sí, es correcto. Bueno, eso también está muy estandarizado, pero sí es importantísimo tenerlo muy presente todas las personas que busquen este tipo de cirugías. O sea, recordemos que el problema de obesidad es un problema complejo. O sea, no es así de que, pues, porque comes de más, ¿no? Pues come menos y ya. Pues si fuera así de sencillo, claro, no existiría esta especialidad. No, trabajarías otra cosa. Sí, es correcto. Entonces, obviamente, la obesidad se considera una enfermedad multifactorial. Es decir, son muchos los factores que se suman para que una persona sufra de obesidad. Para mencionar algunos, pues obviamente está el factor genético y ahorita claro, hay genes identificados de obesidad. Está el factor nutricional o de hábitos alimenticios. Está el factor de actividad física. El desarrollo tecnológico a veces nos hace cada vez ser más sedentarios, cada vez hacer menos ejercicio y es un factor. Está el factor emocional, eso sí hay que reconocerlo. Las personas con sobrepeso, no voy a decir que todas, pero algunas, pues a veces sufren un poquito de ansiedad, de depresión, y no estoy hablando de depresiones mayores, sino a veces su vida, etcétera, la ansiedad les hace comer un poco de más y pues eso también es un factor que puede influir, ¿no? Entonces, todo paciente que yo atiendo y bueno, los pacientes que son atendidos de cirugía bariátrica deben de tener una valoración incluso previa a la cirugía por parte nutricional, pues para ver cuáles son sus hábitos, la nutrióloga ir haciendo una estrategia de cuáles van a ser las modificaciones después de la cirugía y preparación antes de la cirugía. La psicóloga pues sí hace una valoración completa para precisamente determinar factores emocionales que pudieran ser un factor de falla de la cirugía bariátrica. Porque, por ejemplo, si un paciente se opera y se descuida completamente la cuestión emocional, cuando el paciente, por ejemplo, sufre de atracones, pues la cirugía no le va a quitar esas conductas alimentarias, ¿no? Que finalmente muchas veces los que vivimos con obesidad o sobrepeso entendemos que hay muchas ocasiones, al menos en mi caso, había cosas en mi vida que no me hacían feliz y la forma en que yo encontraba la felicidad era comiendo.
Es ¿no? correcto. Ajá. O sea, muere mi mamá, entro en un proceso de depresión, de tristeza, se me juntan muchas cosas emocionalmente, entonces la única manera que yo encontraba como de un satisfactor era comiendo. Te puedes hacer la cirugía, pero si sigues pensando así o si sigues con esa forma de premiarte con comida, pues de nada va a servir. Es correcto. Pues lo dijiste muy claro, ¿no? Pues estoy hablando de mi caso, Ajá, que yo exacto. creo que puede ser el de muchos. Es correcto, ajá, sí, sí. Y hay otros pacientes que están sometidos a mucho estrés laboral, o sea, hay diferentes factores, Claro, pues, claro. pero definitivamente que la cuestión emocional es un factor importante que no se puede descuidar. Porque ahorita mencioné diferentes factores que influyen para que una persona sufra de obesidad. Bueno, prácticamente todos son modificables si se trabaja en mejores hábitos alimenticios, en evitar el sedentarismo, en las cuestiones emocionales. De lo que acabo de mencionar, pues actualmente lo que no es modificable pues la cuestión genética. Exacto. ¿Verdad? Todo lo demás sí se puede modificar y hay que trabajar con ello. O sea, todo paciente que se somete a cirugía bariátrica hay que trabajar con ello. O sea, no dejarlo todo exclusivamente a la cirugía, porque pues a veces los resultados no van a ser tan buenos. Exacto, y ahorita vamos a hablar de eso. Cuando yo, y estoy hablando de mí porque pues yo lo viví en carne propia. Cuando yo llego contigo, doctor, pues yo llegué porque ya tenía yo muchos kilos encima, ya había intentado pues dietas y no bajaba y dije, bueno, pues una opción es, voy a ver lo de una cirugía bariátrica, porque me veía yo en el espejo y decía, esta no soy yo, nunca había estado tan gorda, etcétera, etcétera. Pero me mandas a hacer análisis y estudios y me di cuenta que no estaba saludable y por eso tu consultorio que se llama Menos Peso Más Salud, ¿no? Así le llamamos. Menos Peso Más Salud. Yo no veía, o sea, yo no fui contigo por tener salud. Yo fui contigo para no verme gorda, para verme yo en el espejo y sentirme bien. Nunca he sido delgada, pero nunca había tenido 100 kilos encima. Entonces, ¿cuántas veces o cuántas personas no llegamos contigo, doctor, buscando lo estético y no la salud? Ok, sí, esa es buena pregunta. Efectivamente, hay muchos pacientes que ven a la cirugía bariátrica como si fuera cirugía plástica, algo estético. Y realmente la cuestión estética no es una indicación para cirugía bariátrica. Más bien son ciertos indicadores más que van relacionados a problemas de salud, que son las indicaciones para cirugía bariátrica. Obviamente, digo, hay que reconocerlo. Al final de cuentas se consigue un resultado estético favorable, pero bueno, ese efecto estético es más secundario. O sea, la indicación de una cirugía bariátrica no es algo estético, como si lo es la cirugía plástica, ¿verdad? Ajá, así es. Pero efectivamente hay muchas personas que van buscando la cirugía bariátrica como si fuera algo estético. Pero, claro, pero es más por salud. Sí. Yo ahí me percaté que ya estaba así de diabetes, de hígado graso y de una serie de indicadores que yo ni había visto ni me había preocupado por ello, ¿no? Ni me imaginaba. Muchas personas que nos están viendo a lo mejor ya intentaron bajar de peso, ya intentaron con dietas, con ejercicio y no han podido bajar y a lo mejor ven en esta cirugía como una panacea. Sí lo es, pero tienes que modificar mucho tus hábitos y tu forma de vida porque luego hay casos que seguramente conoces con algunos pacientes tuyos que se han operado pero luego vuelven a engordar. ¿Por qué? Es correcto, sí. Afortunadamente no es la mayoría de los casos, pero sí, de repente los vemos. Y es precisamente por eso, porque se operan, pero desatienden las otras áreas de atención prioritaria. Sí, como bien lo dices, pues yo dentro de mi grupo médico ofrecemos todos estos servicios relacionados al área de salud, pero hay pacientes que, bueno, van a sus valoraciones, van a las primeras sesiones y después lo dejan y se olvidan, ¿verdad? Y descuidan ciertos aspectos y esas personas es donde existe un poco más el riesgo de que pudieran reganar de peso. Yo siempre les digo a los pacientes, porque de repente hay pacientes que llegan como
como pensando que la cirugía bariátrica fuera magia, ¿no? Ok, me voy a operar y por arte de magia ya voy a bajar de peso. Y yo sí soy muy claro en ese sentido, en que la cirugía bariátrica sí es muy efectiva, pero no deja de ser una herramienta. Claro. O sea, una herramienta es algo que nos ayuda, pues, a lograr un objetivo, que en este caso es lograr un peso saludable, salud en general. Pero una herramienta no trabaja sola, sino hay que utilizarla y pues, usar todo lo que esté alrededor para lograr esos buenos objetivos, porque en la cirugía bariátrica pues, es importante bajar de peso para llegar a un peso saludable, pero también hay que seguir trabajando para ya mantener ese peso saludable. Pues obviamente todos los pacientes quieren tener ya remitida la obesidad pues por el resto de su vida. Por supuesto. Y eso requiere, pues sí, trabajar en todos los aspectos que acabamos de comentar, ¿no? Y que además es bien difícil porque en mi caso que es manga gástrica, pues sí me acaba poquito, ¿no? Entonces, por ejemplo, le salgo bien barata a mi viejo, eso está bien. Pero, por ejemplo, vamos a los tacos. Yo con 2 tacos tengo. Y puedo comer tacos, claro. Pero tienes que autorregularte, porque si me echo unos tacos en la mañana, pues al mediodía me como una ensalada mejor. Porque si sigo comiendo como comía antes, pues al rato, como bien decías, el estómago, pues se puede volver a... Sí, digo, el estómago como parte del tubo digestivo tiene cierta capacidad de elasticidad y sí, una manga, sobre todo los primeros meses, sí se dilata un poquito, o sea, eso es cierto, pero no es que por el resto de la vida el estómago, la manga en este caso, o el estomaguito del bypass sigue creciendo, en realidad no, o al menos... Pero bueno, estaremos hablando de un caso un poco extremo, de pacientes que se forcen a comer de más. De más. Pues sí, ahí sí pueden dilatar un poco más el estomaguito, ¿no? ¿Quién es más propenso, con qué cirugía es más propenso a que vuelva a engordar? ¿O es lo mismo? O sea, bueno, comparando bypass con manga, sí existe un poquito más el riesgo con una manga gástrica. De volver a engordar. Sí, o de recuperar algo de peso. Okay. Sí, porque sí, cierto, hay pacientes que dicen, no, es que yo he sabido que se ha reganado de peso. Bueno, sí, pero a veces se puede decir, a lo mejor regané 3 o 5 kilogramos. No es así de que ya gané 30 kilogramos como estaba antes. Que sí los hemos visto. Sí hay casos, pero eso sí, la verdad, sí son poco frecuentes, muy raros, por no decir, ¿no? Y hay que tratarse las emociones y la cuestión mental. Yo tengo 2 casos. Uno de una persona que conocí que se hizo creo que el bypass. Y tanto en la manga como en el bypass tienes que volver a aprender a comer, ¿no? Poquito a poco. A ver, si quieres, ahorita hablamos de eso y te platico este caso. Okay. Cuando te hacen esta operación, ¿empiezas con puros líquidos? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, sí, se lleva a cabo una dieta postoperatoria progresiva. Primeramente porque pues, el estómago está engrapado, está cortado, es suturado, reforzado. Entonces, sí, hay que ser cautelosos porque pues, si un paciente luego empieza a comer normal, las grapas están cicatrizando y en ese proceso podría aumentar el riesgo de que una de esas grapas se abra, ¿no? Entonces sí se sigue una dieta progresiva, paulatina, en donde el primero se ingieren puros líquidos, exclusivamente líquidos claros, y en una segunda fase líquidos generales, después se va progresando a papilla para ya después llegar más o menos en un periodo de aproximadamente 3 semanas, ya estar comiendo la dieta blanda normal, ¿no? Pero sí se lleva a cabo una dieta progresiva postoperatoria. Bueno, pues yo sé de una persona que en esta tercera etapa, donde ya es medio de la dieta blanda, o entre la líquida que puedes ponerle leche y así, pues no sé si un licuado de gansitos. O sea, no me puedo comer el gansito, pero lo voy a licuar y, o sea, ese tipo de cosas que tienes que quitar de tu mente. Sí, es correcto. Y a veces es más difícil que lo físico. Sí, efectivamente, es lo que comentábamos, que esas cuestiones sí se tienen que ir modificando. A veces no es tan fácil y por eso se necesita de un equipo profesional que dé ese apoyo, ese soporte para que la persona vaya cambiando esos hábitos, ¿no? Que aunque pues siempre se ofrece, pues hay pacientes muy renuentes, ¿verdad? Sí. Pero no, pues así pacientes muy renuentes que de a tiro me dicen así que yo no, pues yo a veces le digo, ¿sabes qué? Piénsatela mejor, piénsalo bien porque
Sobre todo cuando detectas tú un componente psicológico, porque pues Claro. es que realmente no lo tienen. Mejor piénsalo y decidimos, porque a lo mejor no vas a tener los resultados que tú estás buscando, ¿no? Claro, porque además siempre, o sea, la mente juega un papel primordial en esto. Claro. Primordial. A ver, riesgos de cada una de estas cirugías. Okay. ¿Qué riesgos hay? Sí, esa es otra cosa que siempre se tiene que estar consciente, ¿no? Son cirugías mayores. Y como sabemos, hasta las cirugías menores tienen riesgos, ¿no? Los riesgos, afortunadamente, en cirugía bariátrica son bajos, por eso se consideran cirugías muy seguras. Pero aunque son muy seguras, existen riesgos. Como cualquier cirugía, pues siempre hay riesgos de algún sangrado, de alguna infección, de una inadecuada cicatrización. Hablando específicamente del riesgo más peligroso, se puede decir, en cirugía bariátrica, va en relación a las grapas con las que se corta y se engrapan, ya sea el estómago o el intestino. Estas grapas o estos cortes engrapados empiezan un proceso de cicatrización después de la cirugía. Cuando ese proceso de cicatrización se altera o no cicatriza adecuadamente, pues se pueden llegar a abrir y producen una fuga, ya sea de manga o de bypass, ¿verdad? Y pues es otro de los riesgos de la cirugía bariátrica, ¿no? ¿Qué pasa ahí cuando se abre? Bueno, es una complicación seria en donde muchas veces se requiere una reintervención quirúrgica o endoscópica, ya depende de cada caso en particular, si se requiere una atención especial para darle tiempo a que esa línea de grapas que se abrió, pues empiece a cicatrizar y al final de cuentas cierre, ¿no? O sea, sí hay un manejo obvio, ¿no? Porque muchas personas a veces creen, ay, una fuga es sinónimo de que me voy a morir. No. O sea, sí, cierto, es un contratiempo, es una complicación, pero hay tratamientos para eso, ¿no? Entonces, los riesgos son eso. ¿Qué cuidados debe de tener el paciente con una cirugía de este tipo? Primeramente, pues, los factores más importantes es la dieta que comentábamos, sí, respetarla y llevarla a cabo como se le indica. Obviamente, pues los primeros días, como en cualquier cirugía, pues evitar esfuerzos, una actividad física leve los primeros días, estoy hablando días prácticamente la primera semana, para evitar esfuerzos de más, darle tiempo que la persona se vaya recuperando, que las heridas vayan cicatrizando, obviamente evitar ejercicio es muy importante, bueno, incluso por algunas semanas después de la cirugía. Obviamente se dan medicamentos, obviamente antibióticos, medicamentos, a veces se les da medicamentos para disminuir un poquito la acidez gástrica, o sea, medicamentos como se dan en la mayoría de las cirugías después de una cirugía por unos días, ¿no? Ahora, hay gente que se le dificulta, incluso después ya de mucho tiempo de una cirugía bariátrica, ciertos alimentos, como que te vuelves intolerante a ciertos alimentos. ¿Por qué? Ok, sí, efectivamente, hay alimentos que, sobre todo al principio, sobre todo las primeras semanas o meses de la cirugía, sí cuesta un poco más trabajo de pasarlos. Por ejemplo, lo más común que reportan los pacientes, por ejemplo, algunos tipos de carne muy fibrosa, carne muy reseca. Pues sí, el paciente puede llegar a sentir como que batalla, se la atora y a veces hasta poder llegar a vomitarlo, sí. ¿No? El pan, también el pan, pan sobre todo muy reseco también, algunos vegetales también. Entonces, sí, eso el paciente, pues es un periodo de adaptación. Después de una cirugía, definitivamente que hay un periodo de adaptación a los nuevos hábitos alimenticios, ¿no? Eso por un lado. Hay otros tipos de alimentos, por ejemplo, azúcares dulces, azúcares. Muchos pacientes al principio se vuelven un poquito intolerantes. Es lo que se llama el síndrome de dumping, que está descrito en cualquier tipo de cirugía gástrica. Obviamente la bariátrica es una de ellas, en donde lo muy dulce sí le puede caer mal. O sea, ¿y qué te pasa? Porque tengo un amigo que también se hizo la cirugía, yo puros casos raros, ¿no? Y sí, le daba el dumping, creo que se mareaba, algo así. Entonces, eso es verídico, de comprarse unos quises de chocolate, acostarse como si se fuera a drogar
así acostado. Se preparaba. Y se comía sus chocolates. Y se acostaba para que... Ok. Sí, bueno. Pues te digo, la mentalidad de gordo a veces no te cambia. Sí, sucede muchas veces, es correcto. ¿Qué pasa con ese dumping? Ok. Diariamente nuestros pies caminan de 8 a 10 mil pasos y nos llevan por el mundo. Pero con un solo malestar nos cambia la vida. Casa Dr. Food es tu aliado en el cuidado de tus pies. Somos líderes en el ramo con más de 60 años de experiencia y te ayudamos a mejorar tu calidad de vida. Que el dolor en los pies no se convierta en un dolor de cabeza. Atendemos pacientes con toda clase de necesidades y contamos con la más alta tecnología para atender podología preventiva, lesiones, uñas encarnadas, hongos en las uñas y pie diabético, entre otros servicios. Pon tus pies en manos de los expertos. Casa Dr. Food. O sea, sí está bien descrito, ¿eh? No hay misterios en ese sentido, está bien descrito. Eso se debe a que una carga de glucosa que pasa muy rápido hacia el intestino libera ciertas hormonas vasoactivas a nivel sistémico de toda la sangre que llevan a ese tipo de, primero, esos síntomas. Una temblorcito fino, sudoración y con sensación de frío y sudoración, mareos, mareos que a veces puede llegar hasta un desmayo, ¿no? Ajá. Por eso tu amigo que mejor sí, se acuesta para se acostaba para echarse sus chocolates. Sí, exacto. Porque él con bypass, ¿no? Sí, eso es solamente con bypass, ¿verdad? No, hay pacientes con manga que también lo pueden experimentar, pero sí es cierto, es más común en bypass. A mí nunca me pasa. Ajá, ok. Y después sí, también pueden empezar con algo de mucho movimiento intestinal que puede terminar en diarrea. Ajá. Eso básicamente son los síntomas de un síndrome de dumping o un síndrome de vaciamiento rápido. Oye, doctor, y ahora, todas estas personas que se han operado, nos hemos operado o hemos tenido una cirugía bariátrica que tenían más bien, estos a lo mejor diabetes, la hipertensión, todos estos indicadores de estas comorbilidades, ¿se quitan con las operaciones, con la cirugía bariátrica y una buena alimentación? Sí, esa es también una muy buena pregunta. Sí, eso también está demostrado ya desde hace muchos años que el impacto de la cirugía bariátrica no nada más es para la obesidad, sino para todas las enfermedades relacionadas a la obesidad, que son un montón, son muchísimas, sí, las más comunes, pues, diabetes, hipertensión, etc. Pero también está una obstructiva del sueño, síndrome de hipoventilación del paciente. Oye, el dolor de rodillas, ¿no? O de cintura, crónicas, ¿no? Exacto, sí, una serie de enfermedades que están directamente asociadas a la obesidad. Ahorita tu pregunta expresa de este tipo de enfermedades como diabetes, hipertensión, eso ya está demostrado desde hace muchos años de que los pacientes que se operan a cirugía bariátrica, este tipo de enfermedades entran en un alto porcentaje en remisión. Obviamente depende también de varios factores, pero sí hay un buen número de pacientes, se puede decir que la mayoría, que logran controlar estas enfermedades sin necesidad de medicamento. Mucha gente me dice, entonces estas cirugías curan la diabetes, curan la hipertensión. Bueno, no podemos llegar a decir eso porque esas enfermedades no se consideran incurables. El término correcto es que entran en remisión. Okay. O sea, se controlan sin necesidad de medicamento. Y estamos hablando que depende de la enfermedad, también depende del tipo de cirugía, pero entre un 70 o un 80% de estas enfermedades pueden entrar en remisión después de la cirugía bariátrica y metabólica, ¿no? El impacto estoy un poquito más en bypass, más que en manga, pero definitivamente que los pacientes que superan de manga también tienen ese beneficio, ¿no? Sí, y esto, la verdad, es impactante porque pues, a muchas personas logran controlar estas enfermedades. Al controlarlas, pues incluso ayuda a tener incluso una mejor calidad de vida, claro, incluso a mejorar la sobrevida, ¿verdad? Porque una persona que pues ya está con diabetes, hipertensión, pues tiene riesgos de insuficiencia renal, retinopatía diabética que lo puede llevar a la ceguera, enfermedades del corazón, algún infarto, etcétera. Cardiopatía isquémica. Oye, doctor, y es bien curioso porque los seguros de gastos médicos no ven esta cirugía como una cirugía, lo ven como estético, ¿no? Sí, es correcto. Bueno, obviamente sí ha ido cambiando y sí hay una tendencia a cambiar. O sea, cada vez hay más compañías de seguros
que cubren la cirugía bariátrica. Sí, es cierto, hay algunas que no. Que no. Ajá. Y depende del caso también, supongo, ¿verdad? También depende del tipo de póliza, porque ves que hay pólizas que cubren todo y hay otras que más limitadas. También depende del caso, ¿verdad? Obviamente es más probable que una compañía de seguros pague una cirugía bariátrica otra vez, si el paciente sufre una obesidad grado 3, no sé, una superobesidad o obesidad grado 4, que además es hipertenso, diabético, es más probable que sí le cubra la cirugía bariátrica. Porque está evitando luego gastar quizás más el seguro en otro tipo de complicaciones médicas del paciente. Exacto, y eso también está bien demostrado, ¿no? Y ahorita que hablamos de esto de los seguros de gastos médicos, pues son seguros particulares, pero pues estas cirugías son caras. O sea, de alguna forma u otra no son accesibles. Ajá. Sí, o sea, pues sí, lamentablemente en general se puede decir que sí son caras. Analizando todo el impacto que puede tener una cirugía bariátrica en la calidad de vida, en la mejoría de salud, en los gastos que se pueden prevenir a futuro a salud, pues en realidad no son caras, ¿verdad? Sí, claro. Ajá. Pero sí, hay que ser conscientes para la mayoría de la población mexicana, pagarlo por sí solos sí puede ser para muchas personas incluso inalcanzable, ¿no? Afortunadamente hay hospitales del sector salud en donde también se realizan tipo de cirugías. ¿Se hace en el sector salud? Sí. Obviamente, pues con las modificaciones que ha habido en el Sistema Nacional de Salud, pues a veces si no se tienen todos los recursos para estarlo haciendo habitualmente, pero hace unos años sí ya se hacían cirugías tanto en el Seguro Social, en hospitales universitarios, hospitales de la Secretaría de Salubridad. Sí, o sea, sí se realiza, ¿no? Pero y además estas cirugías normalmente es de estancia en el hospital 1 o 2 días o sí, con uno. Depende de cada caso, porque cada persona es diferente. Hay pacientes que con una sola noche puede ser suficiente. Obviamente cuando la persona no tiene muchas enfermedades, cuando todo salió bien, sí puede ser. A veces hay pacientes que se requieren 2 días o hasta 3 días, ¿verdad? Ya depende de cada caso, ¿no? Claro. Pues, obviamente, entre más riesgo tenga un paciente, pues hay que ser más cuidadoso y puede que requiera un poquito más de hospitalización. Ahora, hay muchos casos donde previo a la cirugía, ya sea manga, ya sea bypass, primero te ponen a dieta. ¿Cuál es la intención? Si ya van a operar al paciente, ¿por qué ponerlo a dieta? Pues si ya van a operar. Sí, es correcto. Sí, o sea, todo paciente que se va a someter a cirugía sí necesita prepararse, ¿verdad? Como tú le decías hace ratito, hacer estudios, las valoraciones nutricionales, psicológicas, etcétera, medicina interna. Y sí se ocupa prácticamente en la mayoría de los pacientes una dieta previa a la cirugía. Obviamente esta dieta es mucho más importante y necesaria conforme el paciente tenga mayor grado de obesidad. Porque entre mayor grado de obesidad, el paciente va a tener más grasa visceral, un hígado graso más prominente, que eso también dificulta técnicamente un poquito la cirugía, y para disminuir riesgos, sí se lleva a cabo esas dietas preoperatorias. Entonces, en conclusión, ¿para qué se lleva a cabo? Como parte de la preparación de un paciente. Disminuir hígado graso, disminuir grasa visceral, básicamente para eso se requiere una dieta preoperatoria. De estas personas que tienen esta obesidad que le llaman mórbida, ¿también son candidatos a esta cirugía? Sí, sí, claro. O sea, la obesidad mórbida es lo que se conoce como también la obesidad grado 3. Que sí son candidatos a cirugía, claro. O sea, pero hay muchos de ellos que tienen, pues no sé, muchos kilos de sobrepeso, de 150 kilos, de 100 kilos de sobrepeso. Esos primero hay que ponerlos a dieta y luego la operación, o hasta dónde ya no puede un médico cirujano bariatra entrarle ahí. Sí, y es lo que comentaba, o sea, entre mayor grado de obesidad, si el paciente va a requerir una preparación más especial en cuanto a dieta, probablemente también va a tener otras enfermedades asociadas, pues hay que controlar también esas enfermedades antes de la cirugía. Por ejemplo, si es un paciente que por el exceso de obesidad es hipertenso, pues no lo vamos a operar hipertenso, primero hay que controlarle la presión. Y muchas veces con esa baja de peso que se lleva a cabo antes de la cirugía, la presión también empieza a controlarse, la diabetes también empieza a controlarse, ¿no? Entonces, sí, obviamente
Entre mayor peso, pues el paciente se puede decir que va a ser más candidato a cirugía, o sea, lo va a requerir más. Ajá. Pero también entre mayor sobrepeso, mayores riesgos. Y por eso todo paciente entre mayor peso, pues va a requerir una preparación más especial. Claro, ¿no? que a lo mejor se va a llevar tiempo previo a la fecha de la operación, ¿no? Exacto, sí. ¿Quién sí. no es candidato o candidata a esta operación? ¿Al bypass o a la manga? Ok, pues obviamente pacientes que no reúnen los criterios para considerarlos como con obesidad, ¿verdad? Otros pacientes que probablemente, voy a poner un ejemplo, ¿no? Que a lo mejor tuvieron un accidente y ya tuvieron que cortar el intestino o parte del estómago, pues obviamente su aparato digestivo ya está modificado y probablemente a lo mejor ya no sería fácil o adecuado hacerle otra modificación bariátrica, ¿verdad? Pacientes, por ejemplo, que tengan un padecimiento con cáncer, pues tampoco serían candidatos para cirugía. Y estos casos de gente que se ha hecho el bypass o el mini bypass, que se ha hecho hasta 2 veces, o sea, si hay casos así. Sí, no, sí, hay. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué pueden hacerse tanta cosa? Bueno, hay diferentes causas de un paciente que se opera bypass y que, por ejemplo, que regane de peso, lo que habíamos comentado, ¿no? Bueno, primeramente, una persona que se opera de bypass y va reganando algo de peso, pues no de entrada vamos a operarte otra vez, porque hay que analizar por qué estás recuperando peso. Otra vez, son malos hábitos alimenticios, o hay mucho sedentarismo, lo que tú quieras, pues, y hay que corregir primero eso, ¿no? Ahora, sí hay causas que van relacionadas directamente a la cirugía. Voy a mencionar alguno, ¿no? Por ejemplo, lo mencioné hace ratito que en el bypass se conecta el estómago pequeño con un intestino. Esa unión, pues, tiene que tener un calibre, por decir algo, pequeño. Si el calibre de esa unión está muy amplio, bueno, hay medidas que no necesariamente tienen que ser quirúrgicas, hay medidas endoscópicas donde pueden esa unión hacerla un poco más chiquita para que ayude que el paciente le ayude a comer un poco menos, ¿no? Claro. Obviamente, si se determina que esa es la causa de que el paciente está ganando peso de nuevo. ¿no? Ajá. Vamos a poner otro ejemplo. Hay pacientes que les realizaron bypass con muy poca malabsorción intestinal, por decir algo, ¿no? Bueno, se puede hacer alguna modificación intestinal para que tengan la adecuada malabsorción intestinal que se requiere, ¿no? Así es. Pero no todo paciente que falla así de entrada es candidato a cirugía, pero hay que analizarlo, ¿no? Y eso básicamente es con bypass, ¿no? O con manga también. ¿Se puede volver a hacer una manga a alguien que ya tenga manga? Pues de que se puede. Por ejemplo, una manga que dilató mucho podría otra vez reengraparse para hacerla pequeña. No es de las mejores opciones, sinceramente. En general, un paciente con manga que falló y recuperó mucho peso, o que por la manga le generó mucho reflujo, ahí mejor sí se convierte a un bypass gástrico, ¿no? Así es. O sea, de manga a bypass. Ajá, así es. ¿Qué en tu experiencia, que ya tienes muchos años en esto, pues si pudiera decir un porcentaje de éxito de tus pacientes al tener menos peso y más salud? Sí. No, pues en general el éxito sí puede ir en general arriba del 90%, ¿no? Obviamente el éxito pues es algo amplio, no nada más podemos hablar de la pérdida de peso, ¿no? Es también valorar la mejoría o no de comorbilidades, si el paciente las tiene, mejoría en calidad de vida, y cuando hablamos de calidad de vida, pues todo lo que implica el tener ya un peso sano después de haber sufrido de obesidad, ¿no? Que modifica también en muchos aspectos, ¿no? Está desde, yo tengo pacientes jóvenes que tienen hijos pequeños que a veces ya ni por el sobrepeso o por la obesidad, pues ya ni juegan, ya ni pueden jugar, no pueden agacharse, no pueden disfrutarlos. Se operan y sabes que ya están más ligeros, ya pueden jugar, ya pueden jugar fútbol, agacharse, correr con ellos. Pues eso
eso es calidad de vida, ¿no? Claro. Que a lo mejor son cosas muy sencillas, pero para muchos pacientes es impactante el poder tener una mejor relación familiar, laboral, social incluso. Hay personas que a veces pues sí se retraen socialmente por pena, por porque tú quieras, y ya teniendo un peso sano, pues ya conviven más, se sienten más seguros, aumenta la autoestima, todo eso es calidad de vida, ¿no? Ahora, todas las personas, o muchas de las personas que tenemos sobrepeso u obesidad, de alguna manera nos cambia esa autoestima, esa seguridad en el momento de tener una cirugía exitosa. Sí. ¿Cuántas personas, qué cambios has visto? Sí, que nos puedas platicar, aparte de este hombre que ya pueda jugar, pero de esa autoestima, que como que veas que tus pacientes son unos antes y después de la cirugía, ¿no? Sí. No, sí, son muy notorios los cambios. O sea, en general, pues lo ves hasta desde el punto de vista del agradecimiento del paciente. Es que, sabes que sí me cambiaste la vida. O sea, puedo hacer muchas más cosas, disfruto más mi trabajo, mi familia. Hay pacientes que pues ya están con cierta depresión, tomando antidepresivos, y pues a veces cambian que ya ni requieren medicamentos, ¿no? Digo, no voy a decir que estas cirugías curan una depresión mayor, digo, no podemos hablar de eso, pero sí la mejoría en esos aspectos, ¿no? Sí te da te devuelve a veces esa seguridad, ¿no? Ajá, sí. Que al menos yo puedo hablarlo por mi caso. Sí. Hay personas también que a lo mejor dicen, me quiero operar o me gustaría operarme, pero pues no tienen a lo mejor todo el sobrepeso que se necesita para una cirugía. Okay. El balón sigue siendo una opción. El balón es una opción para quien no tiene muchos kilos de más, pero siempre y cuando se pongan las pilas en cambiar los hábitos. Sí, ¿verdad? Es correcto. Ajá. Y hay otras opciones. Y ahorita está muy de moda los medicamentos, en general los análogos de GLP-1, como los Ozempic. Como Ozempic, como se llama. Marcas, que también hay pacientes que no son candidatos a cirugía, pero son candidatos para este otro tipo de tratamientos, ¿no? Siempre y cuando sea con una supervisión médica. No, sí, eso sí es muy importante, bajo prescripción médica y vigilancia médica, ¿verdad? Nada de que porque a mi vecino le fue muy bien y me consiguió unas, pues yo también voy a empezar. No, porque pues eso sí. Y lo comento, lo del balón y lo de estas otras opciones, porque hay mucha gente que dice, yo me quiero operar. Espérate, pues no tienes tantos kilos de más, ¿no? Es correcto. Entonces, sí, de alguna manera hay otras opciones. Por supuesto, ¿verdad? Sí. Ahorita a lo mejor estamos hablando, pues bueno, el tema es cirugía bariátrica para los pacientes que sean candidatos. Obviamente hay un gran número de pacientes que no reúnen las indicaciones para cirugía bariátrica y pues ahí están las otras opciones. Incluso otros procedimientos endoscópicos o los tratamientos farmacológicos. Vamos estar conscientes que todos estos tipos de tratamientos requieren de un adecuado modificación en hábitos alimenticios, no descuidar las cosas emocionales, pues todo. Todo eso, y nosotros aquí en México que somos buenos para comer fritangas y esas cosas que claro que se pueden comer después de la cirugía, pero balanceado, ¿no? Exacto, sí. Cambiar los hábitos es básico para todo, ¿verdad? Sí. Gracias, doctor. ¿Algo más que me haya faltado? Para comentar a la gente que tiene estas dudas. Saber que el problema de sobrepeso y obesidad es un problema importante en México, bueno, y en otros países, pero ahorita hablando de México, pues es un problema de salud pública. ¿Sabes qué se me olvidó? ¿A partir de qué edad? Porque a lo mejor hay niños que tienen sobrepeso o obesidad o adolescentes. ¿A partir de qué edad se puede hacer una cirugía? La norma oficial mexicana establece que a partir de los 16 años ya una persona puede ser candidata a cirugía bariátrica. En otras partes del mundo, incluso aquí en México se han operado pacientes de menor peso, pero obviamente de menor edad. De menor edad, pero obviamente con indicaciones un poco más precisas,
pues bajo estrictos protocolos de vigilancia, incluso se han hecho con investigación, se ha operado incluso en adolescentes para ver el impacto de la cirugía bariátrica en adolescentes, pero pues esos sí se hacen bajo estrictos protocolos de investigación. Entonces, digamos, a partir de los 16, sí, así es. 16 años. Sí, a partir de los 16 años. Y sí, ya lo que decías, la obesidad es un problema que tenemos muy fuerte en muchos países, pero particularmente en el nuestro. Sí. Tiene mucho que ver con nuestros hábitos. Sí, lo que decías tú, de alguna manera la genética pudiera influir, pero son básicamente nuestros hábitos que tenemos que cambiar. Y si no lo hemos cambiado y si ya tenemos este sobrepeso y obesidad, pues qué mejor que buscar una opción como una cirugía bariátrica. Gracias, doctor. No solamente por venir hasta acá para platicar conmigo, sino porque yo siempre lo digo y te lo he dicho desde ese día, me cambiaste la vida. A lo mejor la gente no sabe. Mucha gente cuando sabe que me hice una cirugía bariátrica o que tú me hiciste la manga gástrica, me dice, ay, no lo necesitaba. Claro que lo necesitaba. Tú sabes que lo necesitaba y a lo mejor porque no me vieron aquí en Monterrey porque yo vivía en Guadalajara. Es correcto. Pero me cambiaste la vida y en nombre de toda la gente que nos has cambiado la vida, muchas gracias, doctor. No, pues gracias. A ti, Maru, nuevamente por la invitación. Un honor, la verdad, para mí compartir aquí contigo tu programa. Muchísimas gracias por la invitación. Y si hay alguien que le sirva este programa, esta información del doctor Eduardo Jaramillo, bueno, pues por supuesto compartan este capítulo. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta siempre. Casa Doctor Food presentó